Bien, continuamos con el sexto video del tema cinemática tridimensional y con esta terminamos la unidad del movimiento curvilíneo. En este video hablaremos otras expresiones para la aceleración tangencial y normal y además hablaremos acerca del radio de curvatura. Comenzamos. Otras relaciones para la componente tangencial y normal de la aceleración. Vamos a demostrar que la aceleración tangencial, la componente de la aceleración tangencial, se puede escribir como la magnitud del producto escalar de A con B sobre la rapidez o B escalarmente por A en magnitud sobre la rapidez, por cuanto el producto escalar es conmutativo. Entonces, para este efecto, consideramos que la velocidad está dada por esta expresión, rapidez por el vector unitario sub t, y la aceleración es igual a sub t u sub t más la componente normal por el u sub n. Entonces, de este par de ecuaciones, la idea es despejar a sub t, eliminando a n. Para ese efecto, consideramos el producto escalar entre el vector velocidad v y el vector aceleración, o a entre b, a escalarmente por b. Sustituimos la expresión para la aceleración, que está dada por esta expresión, escalarmente por rapidez por u sub t. Aquí aplicamos la propiedad distributiva del producto escalar respecto de la suma. Es decir, aquí multiplicamos el A sub t por la rapidez y U sub t escalarmente por U sub t, que sería igual a esto, más AN por la rapidez, UN escalarmente por U sub t, que sería esta expresión. Pero U sub t escalarmente por U sub t vale 1, o sea, esta expresión vale 1. Y un escalarmente por u sub t vale 0, porque el un y el ut son perpendiculares. Y el coseno de 90 grados vale 0, por tanto este término se va. Se cancela. De la cual vamos a obtener que a escalarmente por la velocidad va a ser igual a t por la rapidez, porque este término se cancela. Consideramos el valor absoluto acá, como esto siempre nos va a dar una magnitud positiva y la rapidez, como siempre es positiva, no necesitamos sacar el valor absoluto. Entonces, de aquí despejando el A sub t, entonces decimos que la componente tangencial de la aceleración, el A sub t, va a ser igual al valor absoluto del vector aceleración escalarmente por el vector velocidad sobre la rapidez. O podemos decir, el vector velocidad escalarmente por A en valor absoluto sobre la rapidez también me da la componente tangencial. Para poder despejar de este par de ecuaciones la componente normal de la aceleración, en este caso vamos a considerar el producto vectorial. Es decir, A vectorialmente por B va a ser igual a la expresión de la aceleración vectorialmente por la rapidez por u sub t. Aplicamos la propiedad distributiva del producto vectorial respecto de la suma, es decir, esto por esto más esto por esto, que desarrollando nos daría a sub t por la rapidez por el vector unitario sub t vectorialmente por u sub t, que tenemos acá, más a n por la rapidez, un vectorialmente por u sub t. Ahora, u sub t vectorialmente por u sub t, esto vale 0. ¿Por qué motivo? Porque el ángulo que forma u sub t con u sub t es 0.
y sen de 0 vale 0. Por tanto, este producto se cancela. Pero U sub n con U sub t va a ser igual a la magnitud de U sub n, que vale 1, por la magnitud de U sub t, que también vale 1. Y el ángulo que forman estos dos vectores es 90. Y sen de 90 vale 1. Por tanto, aquí tendríamos 1. Pero no se olviden que el producto vectorial nos da como resultado un vector que es perpendicular a estos dos vectores. Y a ese vector la vamos a llamar el vector unitario normal n, que sería perpendicular al un y a u sub t. Si nosotros aplicamos la magnitud a este vector unitario normal n, me va a dar igual a 1. Entonces, vean acá. A vectorialmente por B va a ser igual a AN por la rapidez por el vector unitario normal n, porque este término se cancela. Aplico el valor absoluto acá, a n como es positivo y b siempre es positivo, no afecta. Simplemente tendríamos que considerar el valor absoluto de n, y el valor de absoluto de n vale 1. Y si despejamos de acá el an, por tanto, encontramos que la componente normal de la aceleración va a ser igual a la magnitud de A vectorialmente por B sobre la rapidez. O también podemos decir que la aceleración normal, la componente de la aceleración normal va a ser igual a la magnitud del producto del vector velocidad por la aceleración. Porque como aquí estamos considerando el resultado es el mismo, dividido entre la rapidez. Entonces, ya tenemos dos fórmulas para poder calcular la componente tangencial y normal de la aceleración. Usamos esta para calcular la componente tangencial de la aceleración y para la componente normal usamos esta relación. El último parámetro que se utiliza en cinemática tridimensional se le llama el radio de curvatura. Este radio de curvatura, denotado por la letra ρ, de una curva C, de esta curva C, que representa el camino por donde se está moviendo la partícula, se define como el radio, mire, de un diferencial de arco. Mire, el radio, este sería el radio de curvatura, que sería el radio de este diferencial de arco que coincide con el diferencial de arco de esta circunferencia que tiene por radio ρ. A eso se le llama el radio de curvatura. Acá, por ejemplo, si nosotros queremos saber el radio de curvatura, aquí lo que hacemos es considerar un pequeño diferencial de distancia recorrida de S, y que este diferencial de distancia recorrida va a coincidir con el diferencial de arco de esta circunferencia de radio ρ. ¿No? Ese es básicamente el concepto de radio de curvatura. Es decir, el radio de curvatura en un punto de la curva es el radio de una circunferencia cuyo diferencial de arco de la circunferencia coincide con la pequeña distancia recorrida de la trayectoria. Eso es lo que nos muestra este gráfico. Entonces, miren, este radio de curvatura es el radio de esta circunferencia cuyo diferencial de arco de la circunferencia coincide con la pequeña distancia recorrida en la trayectoria. Matemáticamente, ahora, ¿cómo podemos calcular el radio de curvatura? Usamos la fórmula de la componente normal de la aceleración. AN es igual a la magnitud de A vectorialmente por B sobre la rapidez. Esto, además,
hemos visto que la componente normal es la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Si de acá nosotros despejamos el radio de curvatura, ρ, el radio de curvatura, miren, este que está dividiendo pasa a multiplicar y voy a tener la rapidez al cubo. Y este que está multiplicando pasa a dividir y voy a tener dividido entre la magnitud del producto vectorial A con B. Es decir, el radio de curvatura es la rapidez al cubo sobre la magnitud del producto vectorial B con A. No debemos olvidar que en el sistema internacional el radio de curvatura se mide en metros, porque es un radio de una circunferencia cuyo diferencial de arco coincide con el diferencial de distancia recorrida. Y también tenemos que ver que en cada punto de la trayectoria vamos a tener definido un radio de curvatura, ¿no? Casos muy especiales. Por ejemplo, si se trata de un movimiento circular, si la trayectoria de la partícula es un círculo, el radio de curvatura coincide con el radio de la trayectoria circular. Es el mismo, es constante. Y en el otro caso, por ejemplo, cuando la partícula se mueve en una línea recta, resulta que el radio de curvatura es infinito, ¿no? Que son los casos que normalmente se presentan, los dos casos extremos. Y con esto hemos terminado el tema de cinemática tridimensional. Haciendo un pequeño resumen, dijimos que en cinemática 3D estudia la descripción del movimiento de la partícula en un movimiento curvo en el espacio. Y para poder describir este movimiento, necesitamos de parámetros cinemáticos, como son el vector de posición, vector desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media, rapidez media, velocidad, rapidez, aceleración media, aceleración, componente tangencial de la aceleración, componente normal de la aceleración y radio de curvatura. Estos son los parámetros que tienen que dominar su concepto, su definición, su interpretación geométrica, su interpretación física y su fórmula matemática. Y para cada uno de estos parámetros hemos presentado también sus deducciones matemáticas. Bien, con esto entonces hemos terminado el segundo tema del curso de mecánica clásica básica llamada física básica